Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Es miércoles 23 de agosto. La Suprema Corte determinó que el INAI podrá sesionar con 4 comisionados, con 4 de 7. Usted sabe que no tiene el pleno porque el Senado de la República ha decidido, pues, o no ha tenido, vamos a plantearlo así, las condiciones para nombrar, las condiciones políticas para nombrar a los comisionados. En un momento más platicaré con el ministro Lainez. Hace un instante platicaba con Blanca Lili Ibarra, la comisionada presidenta del INAI. Dijo que es un día muy importante para los órganos que defienden derechos y libertades. Le comento que el presidente arremetió nuevamente contra el ministro Luis María Aguilar y bueno, pues tuvo palabras poco afortunadas, descalificatorias al personaje, algunas ideológicas y otras refiriéndose a su integridad. El presidente también anunció que el director de Pemex, ya van 2 que bajan, ¿no? Bajó al titular del IMSS, le dijo: no vas a ser, en este caso, candidato a Chiapas, y a Octavio Romero Oropesa, conocido como Oro, pues no va a ser candidato, no contenderá por el gobierno de Tabasco. El Tren Maya pues ha subido los bonos de Javier May, supongo, y bueno, pues en los 2 casos, en los 2 estados, Chiapas y Tabasco, también pesa mucho el grupo de Adán Augusto López, que no lo pierda de vista. A lo mejor no gana la encuesta, pero está convirtiéndose en uno de los factores de poder más importantes de esta administración y naturalmente de la siguiente. Marcelo Ebrard dice que seguramente, bueno, pues Mario Delgado traspapeló o no se enteró de las pruebas que le llegaron, pero hoy dijo esto, el ex canciller. Le mandé una comunicación hoy en la mañana, porque esto se le entregó al presidente del Consejo de Morena, que por cierto es el órgano en el que se establecieron los acuerdos para este proceso, y por eso él se la entregué, y ya está en sus manos. Probablemente él no está enterado. Bueno, pues eso le dijo a Mario Delgado, y así están las cosas en Morena. En un momento más revisamos qué hicieron los candidatos. El Consejo Coordinador Empresarial sube a su Twitter que pues ellos están abiertos a invitar a todos. Dice que se han cursado ya invitaciones algunas y están abiertos a recibir, entre otros, a Marcelo Ebrard. Sorprende que no haya programado una reunión con el Consejo Empresarial, pero bueno, hoy lo dejaron abierto. El rector Graue llamó a los estudiantes de nuevo ingreso a estar atentos de su universidad, a conocer la legislación y participar con responsabilidad en su vida interna. En más información, quiero decirle que la Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer que la Policía Montada de Canadá reportó el hallazgo de un cuerpo que podría ser del mexicano Carlos Tomás Aranda. El general Rafael Hernández Nieto, imputado por presunta responsabilidad en el asunto de Ayotzinapa, enfrentará su caso en libertad. Yo creo que me quitan esa imagen porque esa imagen no es del general. Me sigo preguntando por qué o quién cometió ese error original, pero claramente no es el general Rafael Hernández. En muchos periódicos he visto esto y ahora le pido una disculpa que en este noticiero también cometamos ese error, pero bueno, se ve que hay un problema de origen. En otros temas, la Agencia Federal de Aviación de Rusia confirmó que un avión se estrelló en la región de Tver, dejando 10 fallecidos. Uno de ellos es Prigozhin. En un momento más platicaremos del tema, y hoy debaten los precandidatos republicanos. En un momento más platicaremos con Rafael Fernández de Castro, a ver cómo ve al partido, el GOP, que dicen los norteamericanos. Si me permite, después de la pausa volvemos. Yo le comentaba a quienes nos siguen a través de la radio que hoy publicó El Economista una encuesta: 5 de cada 10 desaprueban los nuevos libros de texto, 53% de los encuestados, 53.5 los desaprueba y 45.5 los desaprueba. Y para mí es muy triste ver que este país nuestro en algunos temas va como el cangrejo. 60% de los encuestados opina que la educación que recibió en la primaria es mejor que la actual. O sea, la gente siente que el mundo en el que vivieron era mejor que el mundo que se está construyendo ahora, y es desolador en vez de estar utilizando toda la energía nacional para mejorar y decir lo vamos a lograr. Tenemos que educar mejor a nuestros hijos, tengamos esta especie de batalla fundamentalista, absurda, con un lenguaje pueblerino y plumbeo sobre las cosas que deben aprender los niños, en vez de tener claro una enorme vitalidad nacional, una unidad de propósito, diciendo vamos a tener los mejores materiales educativos, los mejores que generación alguna haya tenido. O sea, el 60% dice, bueno, pues ojalá regresamos a la primaria que yo estudié, en vez de decir qué alegría que mis hijos tengan hoy una primaria no politizada, no
patética y ridículamente politizada, porque eso, a mi juicio, no beneficia a nadie. Lo que deberíamos tener es a los científicos. Ahí está la Academia Mexicana de Ciencias, que les ha hecho, los ayudamos a distinguir entre masa y peso, los ayudamos a entender distintas cosas, y algún psicólogo les debería decir: consuélense, llevan 5 años gobernando y han hecho polvo en las mañaneras a sus enemigos. No tienen por qué llevarlos a los libros de texto, ni tienen por qué llevar a los libros de texto conflictos de tipo político, o llevar a las familias un debate que no corresponde, como el: a ver, vaya usted a recoger los libros de texto, un tianguis. Ahí está la respuesta de la gente. La mayoría no lo considera apropiado, y 60%. Qué trágico es esto para mí, que se considere que todo tiempo pasado fue mejor, que la gente se le educaba mejor en este país. Vez de estar diciendo, estamos apostando a un futuro brillante de nuestra niñez. Política, política y más política, donde debería haber pedagogos, donde debería haber profesionalismo, contenidos, pruebas, tratando de inspirarnos en modelos como el finlandés, el coreano. En fin, hay muchos países que han dado el gran salto en este caso, en su sistema educativo. No me extiendo en el asunto. Ahí está la encuesta publicada el día de hoy en El Economista. Para mí es un privilegio que el ministro Lainez Potisek converse con nosotros, ministro de la Suprema Corte. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Gusto saludarte. A tus órdenes. Le ruego, por favor, que le cuente al auditorio que nos ve y nos escucha en todo el país, ¿qué han dispuesto sobre el tema del INAI? Mira, lo que hoy resolvió la segunda sala fue un recurso de reclamación. Como tú sabes, hay una controversia constitucional que interpuso el INAI en contra del Senado y del Poder Ejecutivo por la falta de designación de 3 comisionados, ¿sí? Eso es el fondo, esa es la controversia. Pero cuando lo hizo también solicitó una suspensión. Sí, solicitó como parte de esa suspensión que se le autorizara a sesionar con 4 de los comisionados, toda vez que el instituto ya estaba en una total inoperabilidad, no podía ejercer sus funciones, no puede sesionar los recursos que interponen los particulares. Esta suspensión se negó en una primera instancia, pero luego ya con este recurso le corresponde a la sala en su conjunto resolverlo. Entonces, hoy resolvimos únicamente la cuestión que tiene que ver con la suspensión. Ahora, que resolvimos que efectivamente se otorgó esta medida cautelar para que el INAI pueda sesionar con los 4 comisionados que hoy tiene. ¿Por qué hicimos esto? ¿Cuál es el fundamento de nuestra resolución? Pues ver primero que nada cuál es la finalidad de una suspensión. ¿Sí? La finalidad de una suspensión, Leonardo, tú debes de conocer, déjame decirlo coloquialmente, la más tradicional. Tienen un primer objetivo, es que las cosas se mantengan en el estado en que están, como si tomaras una foto y nadie se mueve. Ese es, digamos, tradicionalmente el objetivo de la suspensión. Sin embargo, y puede ser muy efectiva según el procedimiento de que se trata. Pero la Suprema Corte tiene jurisprudencia, Leonardo, y esto es bien importante, desde 2008, donde en un caso también de controversia constitucional, señaló en su jurisprudencia que la suspensión también tiende a prevenir cualquier daño trascendente, dijo la Suprema Corte, que pueda ocasionarse a las partes y a la sociedad en general, hasta en tanto se resuelve el juicio penal. En este caso se estarían conculcando el derecho a la información. Así es. Una vez señalado esto, se pasa a analizar y se dice qué está sucediendo aquí, que finalmente hay un órgano constitucional autónomo que tiene encargada, en exclusiva, al menos a nivel federal, la competencia para proteger estos 2 derechos. 2 derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información pública, y esto es bien importante, porque solo solemos enfocarnos en que es importantísimo, pero también la protección de datos personales. Claro. Y estos recursos que interponen las ciudadanas y los ciudadanos, por ejemplo, en datos personales,
son recursos cuando ellos impugnan, porque hay una mala utilización de datos personales. Y entonces van al IFAI en un recurso para que resuelva su situación. Bueno, hoy en día hay más de 7,000 recursos, de uno u otro, tanto de acceso al acceso a la documentación pública, como de los derechos de protección de datos personales que no pueden resolverse. Eso es una violación a derechos fundamentales. La propia Constitución, en el 105, en la última reforma constitucional, ya muy reciente, señaló que en controversia constitucional se puede argumentar no solo una afectación entre órganos, sino que estos pueden argumentar la violación de derechos humanos. Claro. Entonces la sala lo que resolvió es que efectivamente no pueden seguirse violando estos derechos humanos, y entonces concede esta medida provisional, temporal, para que pueda sesionar el INAI con los 4 comisionados. La provisionalidad, ministro, supone, o sea, opera hasta que el Senado resuelva la falta en la que está. Es correcto lo que señalas y lo dice textualmente la resolución. Esto es válido, esta suspensión es válida hasta en tanto el Senado nombre al menos a uno de los comisionados. Ya. Oiga, ¿sienta precedente esto o si tuviéramos una crisis constitucional como la que tenemos ahora, en otro momento tendrían que rediscutir el asunto, ministro? No, yo creo que, a ver, cada caso es muy distinto. No todos los órganos del Estado tienen encomendadas las funciones constitucionales de protección de derechos humanos, por ejemplo. Entonces tendríamos que ver en cada caso concreto si aplica o no aplica el precedente. Ya. Oiga, pero si alguien en el futuro dijera, a ver, regresamos al mundo ideal, esto de que no está operando el INAI, ¿podrían decir ya en el pasado la Suprema Corte indicó sí, claro. esto? O sea, ¿sí sienta precedente? Sí, sienta precedente. Ya. Oiga, interesante. ¿Y le hacen algún señalamiento al Senado? Entiendo que la Suprema Corte no jala orejas ni cosas de ese estilo, ministro, pero ¿algún señalamiento a la falta en la que está en este caso el Poder Legislativo? No, Leonardo, no, porque en esta suspensión nosotros no entramos a fondo ni analizamos el por qué no ha designado, ni la razón, absolutamente nada, no corresponde ese análisis. Aquí únicamente lo que corresponde es analizar, ¿procede o no procede otorgar esa medida para que funcione provisionalmente? Mire, pues muy... Acuérdate que hay una controversia que habrá de resolver el Pleno ya de fondo, y ahora sí, en cuanto a la omisión de nombrar a los comisionados. Comprendo. Oiga, pues nos ayuda un montón a todos a familiarizarnos, a entender mejor cómo razona en este caso la Suprema Corte. Hace un ratito hablaba con la presidenta del INAI y me decía, pues espero que me lo notifiquen. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir para que se le dé la notificación y pueda ya sesionar el INAI? No, definitivamente no tardaremos en notificar. Ya digamos, no es una resolución de fondo, o sea, no es larga. Por lo tanto, el engroso debe estar listo en los próximos días. Estaremos notificando a la brevedad al instituto. Muy bien, pues una señal importante para todos. Estamos preocupados por el sexto constitucional. Ministro, le agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. Ahí tiene usted la explicación del ministro Lainez Potisek sobre este asunto del INAI. Hace un ratito platicamos con Blanca Lilia Ibarra. Subiremos a nuestras redes sociales, por supuesto, las dos conversaciones. Cintia Dávalos, vamos contigo. Buenas noches, Leonardo. Estamos al final de la ruta de los recorridos a lo largo de toda la República Mexicana. La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está en esta ocasión en Nuevo León. Aseguró que la última semana la hace sentir feliz, motivada y llena de energía en sus visitas a las 32 entidades del país. Y aunque sabemos que todavía hay mucho por hacer, lo bueno es que tenemos marcado el rumbo. Nos va a tocar consolidar y avanzar la transformación. Seguro van a seguir con las fake news, las mentiras, insultos y todas esas cosas a las que están acostumbrados a hacer los de allá enfrente. Pero nuestro movimiento va a salir fortalecido.
Además, la ex jefa de gobierno fue notificada por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes para que retiren las pintas de las bardas que hay en puntos específicos en los siguientes 2 días. Por su parte, Marcelo Ebrard se presentó en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Pidió a Alfonso Durazo que actúe con las denuncias que han presentado ante el partido, ya que Mario Delgado al parecer no está enterado de que se presentaron las pruebas de todas las anomalías encontradas. Esto al sostener una mesa de diálogo con organismos sindicales. Y por primera vez se va a consultar a través de una encuesta individualizada con una boleta. Nosotros así lo planteamos en el sector dirigente del partido, que con una boleta en un voto secreto para quien elija o ponga quién debe encabezar los trabajos de Morena este año y el año que entra, representarnos en la contienda presidencial. O sea que es un asunto mayor. Ricardo Monreal visitó Guerrero. Aseguró que el próximo gobierno de México tiene obligación de continuar con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que es un acuerdo no escrito entre los aspirantes para buscar velar por la agenda que estableció el mandatario. Y en este momento lo que yo deseo es concluir bien, con dignidad, este proceso interno y prepararme para lo que viene. Adán Augusto López continuó su gira por Nayarit y Sinaloa, en donde dijo lo siguiente. Y aquí se los digo, va para arriba Nayarit, tarifa eléctrica justa para Nayarit, empleo para Nayarit, oportunidades para los jóvenes de Nayarit. Gerardo Fernández Noroña programó un solo evento en el Estado de México y el aspirante aseguró que hay un conflicto de intereses en la Comisión Nacional de Encuestas del partido, encargada de realizar los sondeos. Lo he hecho verbal, no lo he hecho por escrito, hoy lo haré por escrito, reclamar esta determinación y reclamar que la diputada federal Ivonne Cisneros, que abiertamente apoya a mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum, encabece la Comisión de Encuestas de Morena, que ha estado muy cuestionada. Hasta aquí la información, Leonardo, que tengan una excelente noche. Bueno, y seguimos con la información. Saludo ahora al doctor José Ramón Cosío, ministro de Retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Podemos seguir pretendiendo, doctor Cosío, que en este país no tenemos un conflicto interno? Fíjate que esa pregunta es muy importante. Hace algunos años, el estudio terminó en el 2018. El ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, junto con un par de universidades, una suiza y una holandesa, hicieron un estudio para ver si las condiciones que se estaban presentando en México podían ser calificadas o no de conflicto armado interno. ¿Esto qué significa? Que hay, primero, bajo un criterio de organización de los contendientes y segundo, de intensidad de las contiendas o de los conflictos, estas organizaciones, insisto, muy serias, muy acreditadas, consideraron que sí había un conflicto armado interno. ¿Y esto qué significa? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se firmaron 4 convenios, 4 convenciones internacionales, son las convenciones de Ginebra, que están o buscan que en las situaciones de guerra terrestre, guerra marítima, prisioneros y población civil, se dé una racionalidad, se respete a la población, se respete a los prisioneros, no se realicen actos de barbarie. Y posteriormente se entendió que había también estos conflictos armados internos, que son grupos que pelean contra el Estado. En su momento fueron grupos guerrilleros, pero ahora también se consideran grupos de la delincuencia organizada como los que tenemos en el país, donde se puede presentar, insisto, este conflicto armado interno. Y lo que se busca es respetar, cuidar en la medida de lo posible a la población de las hostilidades que están teniendo estos grupos. Ese estudio del ITESO y de la Comisión Mexicana quedó pues en el olvido, el cambio de gobierno, etcétera. Pero creo que de verdad, después de las atrocidades que hemos estado viendo ya desde hace muchos años, y esta de Lagos de Moreno que a todos nos dejó de verdad perplejos, contritos, creo que sí vale la pena recuperar esta discusión y ver si es factible invocar el derecho internacional humanitario, diferente al derecho internacional de los derechos humanos, son 2 cosas distintas,
para efectos de tratar de proteger a una población pues que está siendo maltratadísima por las Fuerzas Armadas del Estado mexicano y por los grupos criminales. Sí. Cuando ve uno el número de muertos, y también te pongo sobre la mesa el tema de los desaparecidos, José Ramón, y uno lo compara, yo simplemente, después de leer tu texto el día de ayer, veía cuántos muertos, hay por supuesto un debate, ¿no?, ahí en Ucrania, de cuántas bajas ha habido en la guerra la invasión rusa a Ucrania. Las bajas ucranianas se acercan a 70,000. En esta administración, la administración de López Obrador, llevamos más de 130,000 muertos aquí y 2,000 y pico al mes, y tú dices, bueno, allá claramente se reconoce que alguien está invadiendo otro país y eso provoca un conflicto. Aquí procesamos 200 y pico de miles de muertos como si fueran parte del paisaje. Eso es lo que tiene que ver con muertos. Desaparecidos. Argentina tiene una crisis porque desaparecieron 30,000 personas y aquí tienes en el contador más de 120,000. Y a ver qué pasa con la oficina que lleva esos temas, y miramos para otro lado como si dijéramos que este país pues es el más fino del mundo, y aquí esto no ocurre, José Ramón. Fíjate que sí, y el presidente López Obrador desafortunadamente sigue suponiendo, digo, en su imaginación, desde luego, que todo esto tiene que ver exclusivamente con el presidente Calderón. Es verdad que el presidente Calderón inició esta llamada guerra contra el narcotráfico. El presidente Peña siguió con la misma guerra, no hizo ninguna modificación jurídica, y el presidente López Obrador no solo la ha seguido, sino la ha incrementado, le ha dado nuevas funciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina para que combatan. Y intentó llevar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, eso la Suprema Corte le dijo que no se podía, pero sí se ha venido incrementando. Y algo que es muy importante también ver es que el tipo de calibre, que es el tipo de armas de fuego, las maneras en las que se ha incrementado la guerra, pues sí son de verdad pavorosas en ambos bandos, porque también del lado de la delincuencia han aumentado sus calibres, sus vehículos armados, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto me parece que sí es de una violencia extraordinaria, de una magnitud extraordinaria, la forma de organización, el equipamiento que están teniendo las fuerzas en combate, es precisamente sobre lo que estos tratados internacionales están diciendo. Y yendo al punto específico que tú tratas, Leonardo, tanto el número de personas muertas, ahora son abatidos, una serie de eufemismos, pero son personas muertas en condiciones, muchas de ellas en combate entre grupos delincuenciales o entre grupos delincuenciales y el Estado, es altísimo. Las personas desaparecidas, las violaciones a derechos humanos que se han ido denunciando, todo esto es una situación de conflicto, es una situación de guerra que pues sí es muy importante discutirla. Cuando empezó el sexenio, te acordarás tú y nuestra audiencia, que estaba la discusión acerca de si íbamos a ir a una justicia transicional, sí. Igual, inclusive sí que iba a venir el Papa Francisco a hablar de estos temas, en fin, una serie de cuestiones que poco tiempo después... La encargada era que hoy es ministra, pero bueno, sigue por favor. Y que no solo no hubo justicia transicional, sino que se incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas, las policías civiles no se han fortalecido en los estados y estamos en una situación muy caótica. Pero más allá de todo eso, ¿dónde está la población civil? ¿Quién la está protegiendo? ¿Quién está tratando de ver cómo se recogen a los heridos? Hoy salía que entraron fuerzas delincuenciales a un hospital a secuestrar a una persona. No sabemos si para ejecutarla, desaparecerla, torturarla, rescatarla. En fin, son noticias de hace unas horas. Entonces, esta situación sí me parece que tiene que tener un cambio completo de rumbo. Ya sé cuáles van a ser los argumentos, todos lo sabemos, la soberanía nacional, que se van a reconocer a los grupos armados como grupos beligerantes de acuerdo con el derecho internacional. Nada de eso acontece. Es un tratado donde las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional toma acción, insisto, no para reconocer delincuentes, no para legalizar drogas, simple y sencillamente para tratar de introducir alguna racionalidad en la protección de la población civil mexicana que la está pasando en muchas zonas del país realmente muy mal. Sí, vive con el Jesús en la boca. José Ramón, muy agradecido contigo como siempre.
Al contrario, muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti y para todos. Doctor Cosío, miembro del Colegio Nacional, hoy para fortuna nuestra, compartiendo esta reflexión con usted. Voy ahora con el doctor Parra, él es director ejecutivo del Ortega y Gasset México, profesor de la Pompeu Fabra allá en España. Doctor, ¿cómo estás? Creo que hay tres cosas fundamentales para comentar respecto a la noticia del día de ayer en España. Una es que el parlamentarismo es pura aritmética en el Congreso y en el Parlamento. Es decir, todo cuenta, negociaciones, pactos y compromisos. Por otra parte, otro punto importante a resaltar es que en una monarquía parlamentaria, el jefe del Estado no tiene candidatos, tan solo presenta candidaturas de acuerdo a la Constitución, en concreto del artículo 99 de la Constitución. Entonces, no es el candidato del rey, sino que es por ley lo que le corresponde proponer a la presidencia del Congreso para que ese candidato, que fue la candidatura más votada en las elecciones, tenga la oportunidad de ser sometido su propuesta para encabezar el gobierno en España. Y por otro lado, es muy importante el control de la mesa de la presidencia del Congreso, en este caso que recae en manos del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque no solo controla los tiempos en los que se presentan las candidaturas, sino que también gobierna, digamos, el Congreso y la Asamblea y puede dar espacios a los distintos partidos, tanto en cuestiones de grupos parlamentarios como de presupuesto. Y esto es muy importante para la negociación política, sobre todo del gobierno o de Pedro Sánchez con los nacionalismos catalanes y vascos. Siendo así, entonces, la primera convocatoria que hay en un primer intento de investidura está programado para el 26 y 27 de septiembre y es la candidatura de Núñez Feijóo. Tiene para esas fechas una primera ronda de aprobación o no de su investidura, en el que en la primera es seguro que lo va a obtener porque necesita 176 escaños que no tiene, pero en una segunda tendría que contar con más sí y con menos no. Y en eso que tendría que contar con la abstención al menos del Partido Nacionalista Vasco y Junts por Cataluña, cosa que se antoja muy difícil. Si esta fracasa, tendría entonces Pedro Sánchez su oportunidad hasta el 27 de noviembre y se volvería a repetir la misma fórmula, una primera por mayoría absoluta y una segunda con mayorías de sí sobre no. Todo esto para evitar una repetición electoral que en caso de producirse sería el día 14 de enero de 2024. Es decir, ni tanto Feijóo ni Sánchez quieren repetir elecciones y la estrategia en Feijóo es básicamente evitar ser sustituido en el liderazgo por Isabel Díaz Ayuso y en el caso de Sánchez de evitar tener las elecciones en la Navidad donde evidentemente los electores socialistas se desmovilizan. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Imagínate, las vieron en verano y ahora en Navidad los traen. Bueno, pues ojalá encuentren ahí una salida, pero como le informé el día de ayer, él, en este caso rey, decidió, Su Majestad Felipe VI, llamar a Feijóo a formar gobierno. Y esa es la explicación que nos da el doctor Parra. Irán Espinosa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Oiga, pues para darle seguimiento a lo que ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expresaba, en la entrevista respecto... Sí, te escuchamos. Ya lo perdimos. Bueno, ayer Enrique Alfaro, a ver si tenemos el audio de Enrique Alfaro por si alguien no lo vio y no estárselo contando. Si tenemos a la mano el audio de Alfaro, ayer en el Chacaleo dijo lo siguiente. Estaré concentrado en ser gobernador y no distraerme con temas electorales. Estaré en los informes de riesgo MC de repetido de convergencia con la postura de Dante. No es mi tema. Cuando yo participé en Movimiento Ciudadano, los llevé a ganar elecciones muy importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional. Estoy muy orgulloso y satisfecho con lo que hice y con lo que generé para Movimiento Ciudadano. Yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional. Pues ahí está lo que dijo y hoy salieron a defenderlo 2 senadores, diputados federales, diputados locales y un buen número de presidentes municipales diciendo lo que dice el gobernador es la voz, es el sentir de todos estos legisladores. Pausa, volvemos. Le comentaba de
pues la forma en que derribaron el avión en el que iba Prigozhin. Le comento que también Rusia destituyó al jefe de la Fuerza Aérea, Surovikin, después de desaparecer de la vista pública durante el motín, ¿se acuerda usted? El motín de Wagner, que se ve que Putin se lo fue guardando y le dijo, llegará el momento en el que rindas cuentas, y bueno, no lo hizo por la vía del fusilamiento, que es lo que hubiese correspondido en una rebelión militar, un país que está en guerra, sino que derribaron directamente el avión y queda, por supuesto, en la duda para que se pueda pensar lo que uno quiera. Hoy debaten los candidatos republicanos allá en los Estados Unidos y yo le agradezco mucho al doctor Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, allá en la Universidad de California en San Diego y miembro de Comexi en esa calidad, nos acompaña el día de hoy, que pues nos cuente cómo ven las cosas, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Yo te diría, es el primer debate de los aspirantes republicanos. No está el puntero que es Donald Trump, que le lleva más de 30 puntos al más cercano, que es Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, pero aún así yo diría que ha estado calientito el debate, Leonardo. Hay 8 aspirantes ahí y la verdad es que me parece que es un grupo muy conservador, es un grupo en donde se ha hablado mucho de Trump. Se les preguntó, bueno, si Trump llegara a ser el candidato, ¿ustedes lo apoyarían? Porque hay un pacto de todos nosotros los republicanos de que al que gane la primaria se les va a apoyar. Y bueno, renuentemente todo el mundo levantó la mano, no hubo una levantada de mano así muy fuerte, pero sí hubo uno de ellos, Asa Hutchinson, que fue gobernador de Arkansas y que también fue el director de la DEA, que claramente dijo no. Él es una persona que ha violado la Constitución, no podemos tenerlo como candidato. Y ahí también el exgobernador de Nueva Jersey, Christie, se le aventó fuerte a Trump. Y yo te diría, el que la ha hecho, lo siento bien, es Mike Pence, el ex vicepresidente justamente con Trump, exgobernador de Indiana. Y yo te diría, viene a Ron DeSantis en el debate, porque él está en lo suyo, no se mete en los debates, ha estado, yo diría, conservador, pero muy claro. ¿Y qué es muy claro? Es un trompista sin Trump, es decir, muy a la derecha del Partido Republicano. Yo te diría, Leonardo, en este debate nos estamos dando cuenta que México va a ser, pero en serio, la piñata política de los republicanos. Se está hablando, hay que dejar de apoyar a Ucrania, porque la guerra no está allá, la guerra está en la frontera con México. Donde están pereciendo americanos es por el fentanilo que pasa por los cárteles mexicanos. Oye, y en a eso quienes hay que atacar es a los cárteles mexicanos. ¿En eso hay consenso de todas las voces? Pues yo esperaba que algunas de las voces tejiera alguna especie de narrativa diferente a lo que ha sido el trumpismo, Rafael. Yo te diría, mira, sí, Nikki Haley, cualquiera de ellas, ¿no? Por ahí no. Asa Hutchinson, exdirector de la DEA, que es el más sensato de todos, y Chris y Mike Pence dijeron, sin la cooperación de México no se puede. Es más, Mike Pence dijo, hay que hacerle como lo hicimos con Trump, hay que presionar a los mexicanos económicamente, y se mencionó, el presidente López Obrador no nos ha ayudado en esto. Chris Christie insistió, no hay que olvidar a China. China también está en la jugada porque los precursores químicos vienen de ella, pero sí muy preocupante, digamos, esa asociación que ya hicieron los republicanos. El enemigo está en la frontera, hay que acabar la barda con México. Yo te diría también Tim Scott, el senador afroamericano de Carolina del Sur, muy fuerte en el tema, vamos a acabar la pared con México y vamos con todas las de la ley, y lo dijo, yo te diría, DeSantis, con todas sus palabras, vamos a matar, a exterminar a los líderes de los cárteles mexicanos, con una sangre fría y con una seguridad que la verdad preocupa, Leonardo, porque se está sacando lo peor de Estados Unidos. Ellos están ya asociando directamente a los carteles mexicanos como quien pareciera que trajera y les metiera la droga a Estados Unidos. No tienen ningún recato para pensar o ningún interés en pensar en la salud pública y por qué hay demanda de la droga en Estados Unidos. Están directamente culpando a los mexicanos como si realmente drogaran a los estadounidenses. Digamos, ya habíamos visto esta crisis en los 80, Leonardo, en los 1980, vuelve otra vez. En estos momentos, cuando hay una crisis terrible, hay que entenderlo en México, cuando están muriendo 70,000 personas al año por sobredosis de opioides, la mayoría de fentanil, pues la verdad,
están muy molestos los americanos porque sienten que México ha mirado, que el gobierno mexicano ha mirado por otro lado, pero la verdad sí está creciendo la crisis y sí es muy preocupante que en la narrativa republicano simplona es los cárteles tienen no el 100, el 200% de la culpa de la crisis, y si acabamos con los cárteles, acabamos con la crisis. Sabemos que no va por ahí, pero eso es lo que están diciendo, y entonces hay una especie de, yo diría, populismo punitivista en estos republicanos, que es preocupante, porque si llegara una gente como Don DeSantis o como el propio Trump, que Dios nos agarre confesados, Leonardo, porque van a ser brutalmente fuertes en el tema de la frontera, en el tema de la pared, y además ya hay una asociación muy clara de migrantes y fentanilo, y todo va junto, y no son capaces de decidir, y están utilizando una cifra que me preocupa. Están hablando de que 7 millones de migrantes entraron a Estados Unidos con Biden. Están hablando, me parece, del total, digamos, de gente que se han deportado y demás, pero no están hablando de deportados, están diciendo entraron a los Estados Unidos. Entonces están exagerando las cosas, están inflamando los ánimos populares, y la verdad es que, pues sí, vamos a hacer el patito feo de la campaña. La piñata durante todo el próximo año. Doctor, pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, poniéndonos sobre la mesa este análisis de lo que está ocurriendo en este mismo instante. Gran abrazo y estamos en contacto, Rafael. Otro, Leonardo, preocupante, pero bueno, ya no las esperábamos y hay que estar muy pendientes. Te mando un abrazo y mucha luz a todos. Yo te mando 3, el doctor Fernández de Castro, bueno, pues contándonos cómo está. Ahí está el tema, acusar recepción, y por supuesto, pues esto nos va a acompañar todo el año próximo, aunque queramos ver al otro lado, como en muchos otros asuntos. Doctora Domínguez Barbosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo, saludándote como siempre, con mucho gusto. Sí, varios problemas también van surgiendo. La semana pasada hablábamos de Eris, esta subvariante que no es nueva, eje .5 y eje .5.1, que se está propagando con gran velocidad tanto en Europa, Asia, Norteamérica, presente en 53 países, está dando alrededor del 20% de los casos hasta ahorita reportados, tiene alta transmisibilidad, pero ¿qué crees? Tenemos también empezando como una variante que no es nueva, que está con nosotros desde julio de 2022, esta llamada BA.2.86, también de linaje de Omicron. Le han apodado, te va a sonar curioso, pero le han apodado Pirola a partir de un asteroide, a partir de ahí, de los años 20, no es el nombre oficial, por supuesto, pero lo pueden encontrar como tal. Y vamos a estar escuchando de esta subvariante de Omicron, porque está siendo responsable. Hasta ahorita solo hay 6 casos, y quiero tomarlo con mucha precaución al transmitirlo a tu auditorio, porque no es para alarmarnos, pero sí es para educarnos y prevenirnos. Siempre este espacio me gusta que ayudemos para prevenir. Y el punto es, son 6 casos, 5 de ellos no están vinculados con el caso inicial, lo cual es importante. Están en 4 países, en 3 continentes diferentes, entonces parece que no hay el hilo, no se encuentra el caso que une a todos. La mayoría, 5 de ellos, son asintomáticos, y aparentemente hasta ahorita no tenemos información sobre la transmisibilidad de esta subvariante, pero sí llama la atención que pudiera escapar a la inmunidad tanto creada por una infección reciente como por vacuna. Y entonces, si esto lo sumamos con la que está circulando de G.5, pues que tiene una alta transmisibilidad a la ventana justo del otoño-diciembre, pues hay que tomar las precauciones. No es para alarmarse, es muy difícil que vayamos a tener otro confinamiento como el que conocimos al principio, pero hay que prevenirse. En el regreso a clases, en los lugares, todos estamos cansados, pero tenemos que volver a usar el cubrebocas cuando estemos en un espacio cerrado donde no podemos garantizar la ventilación. Que no nos tengan que decir que lo tenemos que usar, hay que utilizarlo, que es el mejor ejemplo, hay que promover estos espacios abiertos, hay que
si tenemos que tener reuniones, que sean en espacios abiertos, y en los salones de clase, sobre todo, instar a que circulen los aires, circule sobre todo la ventilación natural, y promover sobre todo la medición de dióxido de carbono, que también es de lo fundamental. Higiene de manos, higiene ante todo. En casa, si alguien empieza a reportar datos respiratorios, como ya conocemos, importante, estas variantes hasta ahorita no han dado un cuadro como tal específico. Si bien se han reportado más cuadros gastrointestinales y conjuntivitis, todavía no conocemos con precisión si hay alguna diferencia del cuadro clínico como ya lo conocemos y como lo conoce el auditorio. Sin embargo, sí les pedimos que se sigan guardando al menos 5 días, sigan usando cubrebocas en casa. Los que están enfermos, aíslense, y si todo va bien, que seguramente así estarán si todos estamos vacunados, se va a resolver sin problema. No se confíen que porque ya les dio, les va a volver a dar, y esto es algo que se está diluyendo en el tiempo, porque no solo es el long COVID, el COVID persistente de lo que estamos viendo, tanto en niños como en adultos, sino cada vez que nos infectamos, estamos dándole mayor inflamación tisular al cuerpo, que puede ser realmente devastador. Entonces, no se arriesguen, vacúnense, busquemos la vacuna. La vacuna sale en septiembre, en nuestro país no tenemos notificación, pero búsquenla todos los que puedan buscarla, niños y adultos, busquen la vacuna, que ya no será la bivalente, sino será justamente la actualización de esa bivalente para que se haya. Y para aquellos que no puedan buscarla en el extranjero, busquen aunque sea la dosis monovalente que ofrece el país, que será mejor a no tener absolutamente nada, Leonardo. Ninguna protección. Muy bien, doctora, pues tomamos nota de tus muy doctas recomendaciones y te mando un gran abrazo. Cuídense mucho, y si quieres luego platicamos de la superfarmacia, ¿te parece? Oye, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el presidente de la superfarmacia, por si alguien no lo escuchó el día de hoy. Esto dijo. En diciembre vamos a tener una farmacia aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay. Si hay que conseguir los medicamentos en la India, los vamos a traer para la farmacia. En China, en Francia, en Corea, donde estén, vamos a tener todos los. Pues si está como la línea 12 del metro, pues ya me dirás, Andrea. Nada más comentario. A ver, es muy ambicioso. Hay que considerar varias cosas aquí. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta una impecable planeación. El tema de las caducidades de los medicamentos, de los biológicos que necesitan preservación de ultracongelación, congelación y características especiales, no es poca cosa. Las condiciones de esta bodega o en la superfarmacia tienen que estar también controladas, porque tiene que tener justamente un ambiente muy específico para su distribución. Lo más importante es que el fármaco le llegue al paciente. Entonces, en todo esto hay que supervisar, y creo que es mucho más próximo, realista y efectivo, que revisen la red de distribución como tal, considerar también los años de caducidad que tienen los fármacos, claro, porque cuando se produce el fármaco y sale en su producción, corren 2 años. Entonces, si vamos a tener fármacos guardados, esto al final los vamos a pagar los mexicanos. Entonces, hay que, yo creo que optimizar lo que tenemos, que si bien todo es mejorable, es mucho más próximo a crear algo tan ambicioso como lo que se expone. Pues, Andrea, ya seguiremos a fondo con este tema. Te agradezco mucho tu comentario. Cuídense mucho. Bueno, y ahora, como todas las semanas, me enlazo con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, muy buenas noches. Doctor Curcio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a ti, al auditorio, querido Leonardo. Pues, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Qué experiencias has acumulado esta semana, Enrique? Pues mira, yo creo que seguimos en este proceso de Frente Amplio que ha resultado, a mi juicio, más interesante de lo que la gente había anticipado. Sigue llamando la atención. Y ahorita, pues, con la final realmente muy importante entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Yo a la gente lo que le sugiero es presten atención, escuchen los debates, porque al final del día la política también debe ser un tema de ideas, y estamos ya muy cerca. Recordarle al auditorio que será una encuesta que vale el 50% de la calificación, y lo otro, todas aquellas personas que nos inscribimos, que dimos nuestras firmas
en la plataforma del Frente Amplio, vamos a poder salir a votar, una especie de consulta, el día 3 de septiembre. Entonces, la democracia se ejerce, Leonardo, la democracia se debe de practicar, y la democracia no es nada más una crítica en un café o un Twitter, y la democracia realmente es participar, es estar en las consultas, es ir a votar, y sobre todo también hacia adelante, ver que la credencial de elector esté vigente, que seamos ciudadanos de tiempo completo. Creo que hemos avanzado mucho como sociedad, y claro que hay áreas de oportunidad, pero hemos avanzado mucho, Leonardo. Sí, no, ir, por supuesto, también invitando a todos los y las ciudadanas a que participen en las discusiones, darnos cuenta que no hay soluciones sencillas a problemas graves como los que tiene este país, desde infraestructura hasta lo que uno puede imaginar, Enrique. Sí, esa es una de las tendencias de los gobiernos populistas hoy en día en el mundo, que quieren hacer creer que a los problemas complejos hay soluciones simplonas. Porque en el mundo de hoy hay mucha desesperación de la gente, de que no siente que los gobiernos les den respuestas, y entonces llegan estos magos y dicen, hombre, tan sencillo era como, por ejemplo, poner un popote en el suelo y sale el petróleo. Y yo creo que lo que tú dices es importante. Los problemas son complejos, no por eso imposibles de resolver, ni mucho menos, pero bueno, es mejor un gobierno que te trate de explicar la complejidad de las cosas a un gobierno que te trate de ver la cara de tonto, haciéndote pensar que todo es sencillito. Porque si fuera esto sencillito, pues ya estaría arreglado, Leonardo, y no lo está. Tenemos problemas enormes de inseguridad, el país fuera de control, un sistema de salud que lo siguen desmantelando, en fin, la lista puede ser larga, pero el mensaje es, sí podemos salir adelante, pero ya basta de andarnos creyendo estas respuestas simplonas a problemas complejos. Absolutamente. Oye, algunos de los participantes en el frente han venido eligiendo, digamos, elementos o sesgos temáticos. Bueno, pues vemos que Ildefonso Guajardo lleva lo internacional, etcétera. ¿Tú vas a elegir una parte temática o te mantienes viendo, Enrique, la panorámica general? Pues yo todavía tengo, digamos, no me cabe la menor duda de que yo quiero apoyar al frente hasta que lleguemos a ganar en la próxima elección. ¿En qué lugar, en qué espacio? No lo sé todavía y lo estoy reflexionando, pero no tengo la menor duda de mi convicción de que México necesita cambiar de rumbo, necesitamos juntos construir un gobierno de coalición, de contrapesos, y estoy en ese proceso de la reflexión del lugar, pero no tengo la menor duda sobre mi convicción de apoyar al Frente Amplio por México. Y eres polivalente, ¿no? Conoces bien agricultura, has sido banquero, secretario de Turismo. De todos los cargos que has tenido, ¿cuál es el que más te ha gustado, Enrique? Pues es que todos han sido en etapas diferentes y por ejemplo, yo soy un apasionado de los temas del campo, realmente me gusta mucho y le agradezco a la Financiera Rural haberlo aprendido, pero tampoco me interesan menos los temas de la manufactura, de las exportaciones, de la economía global, y también me encantó ser secretario de Turismo. Entonces, ¿para qué te digo? Todos me han gustado. Fui diputado, que en su momento también me gustó mucho. Entonces, tengo la suerte de haber tenido posiciones que me han permitido entender diferentes sectores del país y del mundo. Espero que la vida me siga dando esas oportunidades, Leonardo. Seguramente así será. Enrique, te mando un gran abrazo. Abrazo afectuoso. Y bueno, pues con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.